Hola amigos de Primum Gradus, aquí estamos aprovechando los trocitos estos de tiempo que a uno le quedan, por ejemplo, en este domingo por la mañana. Ya me veis otra vez con mi pinta así más deportiva porque me he ido a dar un paseíto de 2 horas y algo por la montañita que tengo al lado de casa. Y bueno, cuando uno tiene cierta edad no puede hacer deportes violentos, además que a mí el deporte, pues que mira, hago ejercicio porque hay que hacerlo. Y pasear siempre es una cosa agradable que te permite pensar. Pero no me enrollo más. Vamos a ver. ¿De qué va el programa de hoy? Uno de estos programas así, entre comillas, improvisados. Entre comillas, porque ya veréis que tengo aquí pues unas cuantas imágenes ya preseleccionadas. O sea, tengo muy claro lo que voy a decir. Pero ya os digo, no hay guión. Entonces, presentarme, ¿no? Me he presentado. Sí, bienvenidos a Primum Gradus. Os habla Ricardo Silvestre. Y podéis poneros en contacto conmigo mediante los comentarios en YouTube, en iVoox, en Odyssey, en TikTok y también con la página, con el mail del programa, primumgradus@gmail.com. Y lo que más me mola, lo que más me gusta, a ver si puede ser que alguien deje mensajes de voz en el WhatsApp. Bueno, pues estoy mirando el WhatsApp, que siempre lo tengo que mirar aquí en el móvil porque nunca me acuerdo. Mira, pues el teléfono del WhatsApp, el número de teléfono, que yo no admito llamadas telefónicas, solo mensajes al WhatsApp, es 644-190223, con el más 34 delante si sois de fuera de España. O sea, más 34 644-190223. Y bueno, ahí espero vuestras sugerencias de viva voz, porque así las puedo poner en el programa, a ver si llega alguna interesante. El otro día no, es decir, ayer escuché una que se me había quedado olvidada y databa del 22 de enero. Y bueno, le contesté personalmente con mensaje de voz. Y bueno, no es reproducible porque sencillamente me daba las gracias por el esfuerzo, lo cual agradezco mucho. Bueno, hay cosas que no las publico. Cuando me ponéis muchas gracias en los comentarios y tal, pues es que tampoco os lo agradezco, porque cada comentario hace aumentar el tráfico. Bueno, parece ser que lo tiene en cuenta el algoritmo. Pero, oye, ¿cómo me estoy enrollando? Vamos a empezar ya. Y este programa me lo ha inspirado, pues, la vida misma. He intentado algunos con más o menos éxito. Algunos ya han salido, otros se me han quedado atrancados. ¿Os acordáis aquel de los mercenarios? Sigo investigando. Y hay que decir que algún oyente en los mensajes pues me ha dado más información, con lo cual me van abriendo pistas. Muchas gracias. En fin, que investigando este tema, pues surgen, y oyendo las noticias, surgen otros temas adyacentes que son muy interesantes en sí mismos. Por ejemplo, solo ha salido el de los mercenarios, pero otros también. Por ejemplo, términos de geopolítica. Y uno que ha salido varias veces es el del Heartland, el corazón de la Tierra. Luego lo explicaremos en este programa, de eso va. Pero también en parte han surgido perplejidades que la gente las ha expresado ya no tanto en las noticias como cuando estás con los amigos y tal, sobre las fronteras, sobre dónde salen estos países, de dónde estaban, dónde no estaban. Y esto me ha hecho recordar, veis que aquí atrás, sobre todo los que me estáis viendo en el vídeo, los que solo me oís, os lo imagináis, pues como decoración, es verdadero, esto es, ¿veis? Se toca, No es un cartoncito pintado. Bueno, pues es una pequeña librería que tengo en la habitación. No tengo más libros. Por aquel lado continúa, pero hay muchos libros, pero porque además tiene 2 capas, Hay una capa de libros y otra más al fondo. Hay muchos libros, pero yo mismo he puesto coto a la compra porque no tengo más espacio. Y al final la única manera de ordenar es tirar y bueno, ya veis que el orden no es lo mío. La parte más desordenada la tapo con la cabeza, pero bueno, pues siempre he vivido rodeado de libros desde más tierna infancia. No hay nada que me dé más rabia que ver una estantería decorada con figuritas. Me parece ridículo. A mí lo que me gusta son los libros. Y nada de ordenados por colores. Me gusta esto. Para mí esto me da vida.
que esté el libro de Pinocho al lado de la Biblia y al lado de un libro de filosofía esté un libro de superhumor de Mortadelo y Filemón. Pues estas cosas a mí me gustan. ¿Qué queréis que os diga? El orden me mata. Bueno, otra vez me he ido. Lo que quería decir es que de pequeño vivía en una habitación muy curiosa. Bueno, dormía en una habitación muy curiosa, que era además sala de estar. Estaba la tele, que le hacía el caso justo. Bueno, cuando era pequeño le hacía demasiado caso. Pero vamos, que de noche no tenía tentaciones de mirarla, porque era la sala de estar. Y en la sala de estar estaba el mayor acopio de libros de toda la casa. Prácticamente estaban todos ahí, en una gran librería con muchos libros. Por la noche se retiraban los sillones, se bajaba una cama plegable que estaba incrustada en la parte baja de la librería y ahí dormía yo. Esa era mi habitación. Pues bien, dormías pues bajo un montón de libros. Y había unos libros muy interesantes que me han marcado la vida. De muy pequeñito unos libros de animales, luego ya no me hice tan amigo de los animales, pero vamos, bueno, la fauna me chiflaba. Pero también otros temas me chiflaban. Y una de las cosas que más me gustaban eran los mapas. No sé por qué, siempre me han gustado los mapas y la historia. Desde bien chiquitín. Y una vez descubrí un libro que al principio, con 7 o 8 años, no le hacía mucho caso. Pero con entre 10 y 12 años ya le empecé a hacer caso. Y era un libro muy finito. Era un libro de texto del año 1917. ¿Por qué? Fui a mirar esto, ¿de cuándo es? ¿Y por qué? Porque me tenía intrigado una cosa. Me tenían intrigado los mapas que allí veía. Porque estaba estudiando, poneos, finales de los 70, principios de los 80. Y en aquel libro de texto para niños de geografía habían países tan extraños. Ahora no sonarán extraños, pero en los años 80 la gente no sabía que existían Lituania, Letonia, Estonia, Serbia, Croacia, Bielorrusia, Georgia. ¿Y estos países dónde están? Porque claro, yo veía los mapamundis del cole y estaba la Unión Soviética, prácticamente donde estaban todos esos países. Bueno, Serbia estaba incluida en Yugoslavia, porque también habían cosas muy curiosas. Y Alemania era más grande de lo que yo veía en los manuales de geografía del cole. Bueno, total, que me fui empapando de esto, fui investigando, ya veis que esto me viene de pequeñito, y me hice una idea de que aquellas naciones habían dejado de existir para siempre. Luego cayó la Unión Soviética y volvieron a florecer. Eso también me hizo estar nada sorprendido cuando estalló el conflicto de los Balcanes, porque lo raro era un periodo tan largo de paz y que estos tipos se llevasen bien cuando siempre se habían llevado a matar. Y alguien los había, enjaulado en un solo pack, en una sola jaula que se llamaba Yugoslavia. Yugoslavia significa algo así como el país de los eslavos del sur, pero entre estos eslavos se llevaban a matar. ¿Y a qué viene todo esto? Pues que me he dado cuenta de que las fronteras cambian con una velocidad impresionante si lo vemos con una cierta perspectiva histórica. Es decir, que los mapas hay que renovarlos cada X tiempo. Y algunos se piensan que los mapas de la actualidad son eternos. Entonces me he decidido a desarrollar estas dos ideas. Por un lado, la historia de las fronteras de Europa y por otro, hablar del Heartland y otras cosas, otros términos geoestratégicos o geopolíticos que están tan de moda ahora y todo el mundo tiene en su boca, si son tan aplicables y son tan ingeniosos como algunos pretenden o realmente son manías de algunos estudiosos. Así que de esto va. Posiblemente en el siguiente corte me veréis con otra ropa, pero ya sabéis, ahora toca ducharse y estas cosas. Ahora ya sabéis de qué va esto y perdonad el rollo. Bueno, aquí estamos. Ya visiblemente cambiado, me he puesto ropa elegante, o más o menos lo intento porque yo no soy un árbitro de la elegancia, ni del orden ni de la elegancia, ya lo habéis podido comprobar. Y de aquí a 10 minutos tengo que salir porque hoy es Domingo de Ramos y voy a misa y esas cosas. Soy así de curioso, ¿verdad? Pero antes de irme quiero hacer una pequeña presentación de cómo voy a desarrollar el tema. Y deciros que voy
a viajar hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Y voy a hacer un brevísimo resumen histórico a uña de caballo. Por lo tanto, a veces los detalles me los saltaré. Si alguno se siente especialmente perjudicado porque o les duele en el corazón algún detalle, me lo pone luego en un comentario y otro día lo comento. Pero vamos a hacer un rapidísimo repaso por la historia de las fronteras europeas. Y para empezar voy a emplear 4 mapas que he seleccionado previamente y los voy a comentar para que veamos cómo van evolucionando las fronteras y vamos a ver unas cuantas constantes. Y una constante que ya os anticipo es que cuanto más a occidente, más estables son las fronteras y en la parte más oriental aquello es un festival. Países que se agrandan, se achican, desaparecen, es algo increíble. Entonces vamos con el primero de los mapas que nos habla de la Europa que va del siglo XV al XVI. Es decir, ya hemos dejado atrás la Edad Media recientemente. Por ahí campa el Renacimiento en Europa. Lo que vamos a hacer es lo más eurocéntrico que os podéis echar en cara, Pues vamos allá con el primer mapa. Este es un mapa que representa la Europa del siglo XVI. Podríamos decir que es a principios del siglo XVI, sobre el 1500. Y vemos cosas que nos llaman la atención. Bueno, antes os he dicho que cuanto más hacia occidente, más claras estaban las fronteras y más inamovibles. Sin embargo, esto parece desmentirlo, porque, por ejemplo, vemos en la península ibérica que hay varios reinos: Portugal, Castilla, Aragón, Navarra y Granada. Pero este es un efecto engañoso, porque ya por esa época estaban los reyes católicos y se había hecho la unión dinástica entre Aragón y Castilla. Ciertamente solo estaban unidas por la cabeza, porque entonces había un sentido, digamos, patrimonial de los reinos, pero ya se había iniciado esta unión peninsular. El reino de Granada, en 1492, se finiquitó definitivamente. Era el último vestigio de la dominación musulmana en la península. Y Navarra en el 1500 y muy pocos, pues también pasó a la corona de los reyes católicos. Solo Portugal continuó independiente y mantuvo las fronteras durante muchos siglos, con un breve lapso en el que formó una unidad con España, allá por el reinado de Felipe II y Felipe III. Hasta entonces Hispania había sido una unidad geográfica, pero no política. Empezaron a formarse los primeros estados-nación. Por lo demás, vemos que al norte está Francia, que está dividido en el Ducado de Aquitania, Reino de Francia, Provenza. Bueno, olvidaos de esto porque tenía también los días contados. Francia se iba a unificar. Y aún quedan otros territorios que también pasarían a Francia, que están dentro de ese gran mazacote de color rosa que vemos en el centro del mapa, que pone Sacro Imperio Romano Germánico, que era sacro, podía ser imperio, pero desde luego no era una unidad tan monolítica como aparenta en este mapa. Realmente, si el mapa estuviese más detallado, veríamos una multitud, un mosaico de pequeños estaditos, cada uno de ellos prácticamente independientes y que iban a su aire. Estaban unidos por la persona del emperador, que era electiva, pero realmente era más bien una confederación. Ahí habían estados netamente alemanes, habían estados del norte de Italia que hablaban italiano, estaban los bohemios, digamos el origen de los checos, de la Chequia actual, etcétera, etcétera, los Países Bajos. Vemos que Inglaterra compartía su isla con Escocia. Y más al este vemos el Reino de Hungría, y entre el Reino de Hungría y el Gran Ducado de Lituania, que llegaba hasta toda la parte este de lo que hoy es Ucrania, desde el Báltico hasta Ucrania, pasando por la mayor parte de lo que hoy es Bielorrusia, esto era Lituania. Y entre Lituania, el Reino de Hungría y el Sacro Imperio, pues estaba el Reino de Polonia, que no tenía salida al mar, porque la salida al mar estaba ocupada por los territorios de la Orden Teutónica. La Orden Teutónica era una orden militar, estilo Mutatis Mutandi templarios, pero netamente germánica,
bueno, pues que se había dedicado a hacer las cruzadas contra los prusianos, entre otros, que eran las últimas tribus o pueblos, mejor dicho, paganos de Europa. Esta era la situación en el siglo XVI. Y bueno, claro, y Rusia, que nos interesa mucho. Bueno, pues Rusia era una Rusia venida a menos. Había empezado en el Rus de Kiev, perdón, pero ahora Kiev está en manos de la Horda de Oro, que eran unas tribus asiáticas de estas de nómadas que se habían establecido como reino en el sur de lo que es Rusia y toda Ucrania. Y el condado de Moscovia, el ducado de Moscovia, era lo que era Rusia en aquella época. Bueno, esta era la situación. Bueno, aquí vemos que el Imperio Bizantino estaba dando las últimas bocanadas. Pronto sería conquistado totalmente por los turcos y formaría parte del Imperio Otomano, tanto ellos como gran parte de los Balcanes. Esta era la situación de Europa en el siglo XVI. Al principio. Es una foto fija de una realidad muy mutable. Ahora tenemos el mapa de Europa del siglo XVII, un siglo después. Entre medio podrían haber habido otros cambios, ya que ya vemos que Francia y España están prácticamente acabadas, Ya quedan pequeños detalles para ultimar las fronteras que rigen hasta en la actualidad. Portugal más o menos se ha quedado desde entonces como está, y entre Francia y España la frontera pues ha tenido ligeros cambios, muy ligeros. Digamos que entonces formaban parte de España la Cerdaña y la mitad de la Cerdaña y el Rosellón, y algunos territorios al norte de Navarra, que al final han acabado siendo parte de Francia, porque estaban al otro lado de los Pirineos. La cosa ya está prácticamente normalizada. A Francia solo le queda ultimar algún detallito, también por lo del ducado de Saboya, quitarles algún trocito, algún bocadito por ahí. Alsacia la tiene, bueno, estas cosas ya son de detalle, pero ya esto está casi acabado. Escocia, Inglaterra, Irlanda más o menos subsisten como hasta ahora, y ya vemos que el Sacro Imperio Romano ya empieza a diferenciarse de los Países Bajos, pero sobre todo vámonos a la parte más oriental, a lo que se denomina Europa del Este. Vemos que Polonia ahora es enorme. Se ha unido en cierto modo a Lituania y ocupa mucho espacio. El Imperio Otomano ocupa todos los Balcanes, Rumanía, Crimea, y Rusia se ha expandido bastante hacia el sur. Siglo XVII. Este mapa es Europa segunda mitad del siglo XIX. Ya sé que es algo como muy aproximado, pero nos servirá de orientación. Vemos que, España, Francia siguen igual, el Reino Unido sigue igual, Italia se acaba de unificar, Alemania se acaba de unificar en torno a Prusia, aquel estado que empezó con los caballeros teutones, pues es como el aglutinante de los pueblos alemanes. El otro posible aglutinante podía haber sido Austria. De hecho, hubo sus peleas y al final se llevó al gato el agua Prusia. Y Austria, junto con Hungría, forman un imperio al sur de Alemania, que incluye Bohemia, es decir, Chequia y Eslovaquia, buena parte de lo que después sería Yugoslavia, Hungría propiamente dicha, el sur de Polonia. Buena parte de lo que hoy es Polonia también está en manos de Alemania. Y, por cierto, Polonia, que era enorme durante el siglo XVII, ha desaparecido. Ahora forma parte del Imperio Ruso. Segunda mitad del siglo XIX. Sigamos. Ahora toca Europa tal como quedó después de la Primera Guerra Mundial. Y vemos que, ¡oh, sorpresa!, vuelve a aparecer Polonia, con un territorio diferente al que tenía antes, pero ahí está Polonia. Aparece un país nuevo que se llama Checoslovaquia, una unión forzada de checos y eslovacos. Aparece Austria propiamente dicha, Rumanía, Yugoslavia. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos nuevos países?
Pues estos países que he nombrado últimamente, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Yugoslavia, Austria, pues se forman con la desmembración del Imperio Austrohúngaro. Y el Imperio Ruso ya no existe, existe la Unión Soviética. Y hay un país marcado con línea discontinua que se llama Ucrania. Ahí está saliendo Ucrania. ¿Qué os parece? Bueno, vamos al último de los mapas. Este que vemos aquí es el mapa de cómo quedó Europa más o menos después de la Segunda Guerra Mundial. El mapa de mi infancia. El que yo comparaba con aquel viejo manual de 1917. Y ya veis qué cantidad de países han desaparecido. Ni Lituania, ni Letonia, ni Estonia, ni Ucrania, ni Georgia. Era Unión Soviética y punto. Polonia tiene una forma rara y vemos que le ha pegado unos buenos bocados al antiguo Imperio Alemán, que por cierto está dividido en República Democrática Alemania y República Federal Alemana. Yugoslavia pues sigue juntando ahí a eslovenos, a croatas, a serbios, a montenegrinos, a Bosnia-Herzegovina, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es la situación que se daba justo antes de la implosión de la Unión Soviética. Y después de la implosión de la Unión Soviética vuelve a surgir Ucrania, Lituania, Letonia, Estonia, Bielorrusia, Georgia y Dios sabe cuántos países. Bueno, a lo que íbamos, ¿os habéis dado cuenta? Hacia Occidente, Francia, España, Italia, Gran Bretaña, los Países Bajos, apenas han cambiado sus fronteras. En cambio, en el este, aquello, ya os dije antes, fue un festival. Bueno, con estos 4 mapas hemos visto la movida de fronteras que ha habido en Europa, que ya la habéis visto. En Occidente ha sido relativamente poca comparado con el Oriente, con la Europa del Este. Esto tiene sus razones políticas y también geográficas. Ahora vamos a centrarnos más en lo geográfico, que influye mucho en lo político, como ya veremos. Entonces, si nosotros viésemos el mapa de Europa desde un satélite, el mapa de Europa no, Europa directamente desde un satélite, pues no veríamos lo que hemos visto hasta ahora, que era un mapa político con cada país de un color, las fronteras, eso no está marcado. Se ve el terreno. Entonces vemos zonas montañosas, vemos zonas más verdes que implican que es una zona donde llueve y hay vegetación abundante. Vemos zonas más marronáceas que implican zonas más áridas. Y vamos a ver ahora la realidad de Europa desde el punto de vista de la geografía física. Y entenderemos buena parte de las razones por las que cambian tantas las fronteras en unos sitios y en otros, pues un poquito menos, si os parece. No lo explica todo la geografía, pero sí que explica mucho. Así que ahora vamos a pasar a los mapas físicos, ¿de acuerdo? Y los que me estén escuchando en iVoox y por lo tanto no pueden ver, yo intento describir lo más que puedo los mapas, en fin, que se hagan una idea. O si no, que vayan a Google Maps y pongan Europa y pongan visión de satélite. Y yo creo que pueden seguir la explicación. Vamos allá. Esto es un mapa de Europa física. Vamos a ver, lo que veis en verde, lo que acostumbra a representarse en verde, son las zonas llanas y bajas. Lo que tiene un color pardo muy intenso son las zonas elevadas, muy elevadas. Lo que tiene un tono así, pues beige o de color crudo, pues son zonas elevadas, pero no tanto. Y entonces lo primero que vemos es que hay una gran llanura que se extiende desde los Urales, recoge todo lo que es el norte del Cáucaso, Ucrania, se mete por ahí por lo que es la mitad de Rumanía, todo el norte de Alemania, por lo menos un tercio de Francia, Dinamarca, Finlandia, y es la gran llanura europea. Si vais a la Wikipedia y ponéis gran llanura europea, pues os saldrá este mapa. Bueno, los que estáis en YouTube y tal lo podéis ver, y los que estáis en iVoox, pues os recomiendo que lo hagáis,
pues está marcada lo que es la gran llanura europea de un color gris oscuro. Y vemos que ocupa la mayor parte de Europa, sobre todo porque ocupa la mayor parte de Rusia, que es el país con diferencia más grande de Europa. Pero ocupa también casi toda Finlandia, los países bálticos, buena parte de Rumanía, todo el norte de Alemania y casi toda Polonia, los Países Bajos y por lo menos un tercio o más de Francia. O sea que llega desde Hendaya hasta los Urales. Es la unidad geográfica más grande. Al sur de eso no hay llanuras, sí, claro que hay llanuras, pero encerradas entre montañas, como por ejemplo la planicie que hay en Hungría, o el Valle del Po, o el Valle del Ebro, o el Valle del Guadalquivir, o las zonas planas de la meseta castellana. ¿Cuál es la característica de un territorio absolutamente plano? Bueno, pues que las carreteras cuestan muy poco de hacer, porque no hay que hacer túneles, ni subir montañas con carreteras sinuosas, pero es que todo el mundo puede pasar. No puedes organizar una defensa clara. Hemos visto una de las fronteras más estables, la que divide Francia y España. ¿Qué hay ahí? Pues hay un istmo en la península ibérica que está resguardado por la cordillera de los Pirineos, que oscilan entre los 1000 y pico y 3000 y pico de metros. Aquello no hace nada fácil la comunicación. Es muy fácil trazar por ahí una frontera natural. En cambio vemos pues que al este del todo está Polonia, que vive en una pura llanura. Luego viene Bielorrusia, Rusia. ¿Qué ocurre? Que no hay fronteras naturales que delimiten claramente los territorios. Y esto hace que sean muy vulnerables. No hay fronteras naturales. Esto nos hará entender mucho de lo que ocurre con la idea imperial de Rusia. ¿Cuál es? Resguardar sus fronteras que no tienen un resguardo natural. Así que hay que asegurarse estados colchón para que no lleguen las invasiones. Porque se puede pasar tranquilamente de un lado a otro, porque además las distancias son enormes y es imposible cubrir fácilmente tal cantidad de frontera con los hombres de que se dispone, porque otra de las características de Rusia es que siempre ha tenido una relativa escasez de habitantes. O sea, tierra llana, sin fronteras naturales, y eso crea una especie de obsesión por las fronteras. En el primer mapa, ¿os acordáis dónde estaba Rusia? Al norte del todo. Porque el sur de lo que hoy es Rusia y Ucrania estaba invadido por los tártaros y luego por los turcos. ¿Vamos entendiendo lo que influye la orografía, la geografía en la política? Bueno, quedan más cosas, pero lo dejamos para mañana porque ya me estoy quedando casi sin tiempo y haremos primera parte, segunda parte y tercera parte, las partes que hagan falta. Acabamos de ver así someramente algunos de los condicionantes geográficos. Pero no están todos. Aquí solo hemos tenido en cuenta pues si es una orografía más o menos accidentada. Pero también está los condicionantes de tipo climático. Por ejemplo, que al final va a ser lo que más nos va a interesar porque nos vamos a centrar todo en Rusia, Ucrania y Europa del Este. Una de las cosas que impele a Rusia a su expansionismo, aparte de tener estados colchón para detener las invasiones que vienen por la llanura, es la búsqueda desesperada de un puerto en un mar cálido. ¿Qué entendemos por un mar cálido? Un mar que no se congele. El puerto tradicional de la Rusia más primigenia está al norte, es Arcángel, pero está en el océano Ártico, o sea que prácticamente, si toca una época de pulsión fría, porque ya sabéis que la climatología cambia a lo largo de la historia. Hay momentos de óptimo climático en el que las cosas son más llevaderas, pero como estés en una pulsión fría, aquello está siempre congelado. Necesitan un mar
que no esté congelado para sacar sus excedentes, para tener la comunicación con el resto del mundo, y no lo tienen fácil. Una de las obsesiones de Rusia, aparte de eso, de fortificar su enorme llanura, es encontrar un puerto en un mar que no se hiele. Pero esto lo veremos el próximo día, y también veremos el próximo día lo del Heartland y otras cosas que se me han quedado en el tintero, pero ya se me acaba el domingo. Y entonces ya os prometo que mañana me pongo otra vez. En fin, esto espero que haya servido como introducción así general. Y ya me diréis los que solo me escuchéis en iVoox si a pesar de no tener las imágenes habéis podido seguir bien la explicación. Porque claro, es una de las cosas que a mí me rechinan un poco. No sé si lo habréis entendido bien. Yo os recomiendo que uséis mapas, que busquéis mapas de Europa, por lo menos el mapa físico, que es más fácil de encontrar y lo veáis. Lo siento, pero lo que es visual es visual. En fin, ya me lo contaréis. A veces también me ha entrado la duda de si no he sido muy básico en mi explicación, pero creo que vale la pena. Vale la pena que se sepan estas cosas. Bueno, hasta pronto, y espero que sea mañana, pero la vida manda, pero no tardaré mucho en hacer la segunda parte. Y hablaremos del Heartland, del corazón del mundo y estas teorías curiosas, y de Mittel Europa y de lo que queráis, pero por ahora basta, se me ha acabado el día. Hasta pronto, poned un me gusta si os ha gustado y los comentarios y todas estas cosas que siempre digo. Hasta pronto.